Buenas tardes, bienvenidos a todos. Mi nombre es Ana Sofía Pulgarín Medina y hoy vamos a explorar un concepto fundamental para la supervivencia de cualquier organización en la era moderna, el cual es el Open Innovation. Se hace referencia al radar y la membrana, que se explicará más adelante a profundidad para que este término quede claro y se entienda por qué esta relación. Entonces hablaremos también sobre cómo las estrategias de innovación abierta y la inteligencia tecnológica no solo son conceptos teóricos, sino las herramientas reales que permiten a una empresa construir una ventaja competitiva sostenible en un mercado que no deja de cambiar. Empecemos con una realidad un poco cruel, que es el mayor riesgo que se tiene hoy en día, que es el quedarse atrás. Entonces, a la izquierda ven un cubo rígido que representa a las empresas tradicionales que intentan resistirse al cambio constante, pero que están en un entorno global e inestable, lo cual pues esta rigidez los lleva a la obsolescencia. ¿Cuál es la solución? Como ven a la derecha, es pasar de estructuras cerradas a ecosistemas colaborativos. La supervivencia ya no depende de qué tanto sabes tú, sino de qué también te conectas con la inteligencia colectiva del entorno. Para lograr esto necesitamos dos motores trabajando en paralelo. Por un lado, tenemos la innovación abierta, que es el músculo, la capacidad de ejecutar y generar valor usando conocimientos internos y externos. Y por otro lado tenemos la vigilancia e inteligencia, que es nuestro radar. Por eso es que se hace como esta comparación en el título de la primera presentación. Entonces, ¿qué es el radar? La capacidad de detectar señales, anticipar riesgos y ver oportunidades antes que los demás. Entonces, cuando el radar guía al músculo tomando decisiones informadas que nos dan una ventaja real, se tiene una buena decisión informada. El paradigma abierto de Henry Chesbrough es importante traerlo a colación, porque él nos dice que debemos romper el paradigma tradicional donde el desarrollo es 100% interno, como una caja negra, y que en su lugar debemos convertirnos en una membrana permeable, como lo vemos a la derecha, lo cual significa dejar que las ideas externas entren para potenciar lo que hacemos y permitir que nuestras propias ideas salgan a buscar nuevos mercados si no los estamos usando internamente. ¿Cómo circula ese conocimiento? Bueno, tenemos 3 vías de circulación. El primero es el outside in, o sea, de afuera hacia adentro. Básicamente consiste en que traemos talentos de universidades o startups para resolver nuestros desafíos. Tenemos el inside out, que consiste en que se saca al mercado tecnologías o patentes propias que no usamos para que generen ingresos, o sea, que haya una comercialización externa. Y por último tenemos el acoplado, o la simbiosis, que trata básicamente de donde concreamos junto a otros socios para responder a demandas complejas que ninguna podría resolver por su cuenta. Es decir, que si yo tengo una demanda, necesito aliarme con otra empresa para poder cumplir con esa responsabilidad. Bueno, entonces acá tenemos el embudo de la innovación acoplada. Entonces visualicemos este proceso como un embudo. A diferencia del modelo cerrado, aquí las paredes son porosas. En la fase temprana identificamos necesidades. Luego mezclamos nuestro innovación y desarrollo interno con el externo en una danza de colaboración, que sería la fase de simbiosis. Y finalmente, el resultado no es solo un producto, sino una red estratégica que llega al mercado con mucha más fuerza y agilidad.
Entonces, la dinámica del ecosistema es tener buscadores versus solucionadores. En este ecosistema hay dos roles principales: los buscadores, que son las empresas que tienen un problema o una oportunidad y necesitan recursos, y los solucionadores, que son los investigadores, emprendedores o startups que tienen la capacidad técnica y la agilidad para crear la solución. ¿Cuál es el éxito de esta innovación abierta? Es precisamente conectar estas dos puntas de manera eficiente, teniendo que, por ejemplo, para los buscadores el objetivo es buscar respuestas a problemas específicos y fortalecer ideas avanzadas, y para los solucionadores es ofrecer soluciones disruptivas, ideas o invenciones técnicas. Bueno, la distinción crítica, que es la vigilancia versus la inteligencia, es que básicamente a menudo confundimos estos términos, pero hay una distinción crítica. ¿Cuál es? La vigilancia, que anteriormente lo asociábamos como el radar, se encarga de captar y monitorizar datos de forma sistemática, es decir, patentes, artículos, noticias, etc. Pero los datos por sí solos no sirven de mucho. Ahí entra la inteligencia, que se puede asociar como el cerebro, que procesa, interpreta y contextualiza esa información para convertirla en conocimientos accionables para la toma de decisiones. Entonces, ¿por dónde empezamos a vigilar? No podemos mirar todo a la vez, debemos enfocarnos en 3 puntos. ¿Cuáles son esos 3 puntos? Tenemos las señales tempranas, las decisiones estratégicas y los actores claves. Entonces empecemos por las señales tempranas, que básicamente es qué tecnologías nuevas están naciendo o qué cambios en la legislación o en el mercado están ocurriendo y a cuáles son esas tendencias a las que nos tenemos que acoplar para que el mercado crezca. Luego tenemos los actores claves, y es preguntarnos qué hacen mis competidores y proveedores y qué necesitan mis clientes y mis socios. Y por último tenemos las decisiones estratégicas, que es preguntarnos qué información necesito hoy para mi plan de negocios de mañana. Estos son nuestros factores críticos o KITs. El ciclo de vigilancia e inteligencia, que es la metodología Palop o Sánchez, básicamente es que es un proceso cíclico de 6 pasos. Entonces todo empieza planeando qué queremos saber, buscamos la información, la filtramos porque hoy nos sobra información, pero nos falta relevancia. Luego la valorizamos para darle sentido, la difundimos a las personas claves y finalmente el ciclo se cierra cuando se toma una decisión que mitiga un riesgo o aprovecha una oportunidad. La arquitectura tecnológica la vamos a representar con este diagrama. Entonces, para que este ciclo funcione necesitamos herramientas. En la base está la captura de alertas automáticas. Entonces, luego de esto, subimos un escalón hacia la búsqueda en base de datos estructurados, que son buscadores especializados como Lignovate o Inteligo, que pues esos son ejemplos de cuáles son las fuentes estructuradas como más comunes. Luego usamos minería de datos para encontrar patrones ocultos. Y por último, en la cima tenemos plataformas integrales que gestionan todo este flujo para que la organización tenga una visión clara del horizonte tecnológico. Que también acá pues podemos observar que en cada escalón hay ejemplos de cuáles pueden ser esas plataformas, procesamientos, bueno, todo eso. El terreno del juego de la innovación o las KITs es básicamente hacia dónde debe mirar nuestro radar hoy, hacia las KITs o tecnologías claves habilitadoras,
áreas como la biotecnología, nanotecnología, las TICs avanzadas o las energías limpias. Estas son las tecnologías que tienen un potencial transformador y que van a definir quiénes serán los líderes de la industria en los próximos 6 años. Tenemos el ecosistema de innovación, o sea, la síntesis estratégica. En resumen, así es como se ve una empresa inteligente. Entonces, la vigilancia es un sistema sensorial, el cual detecta el entorno y es muy sensible. Y con esta vigilancia podemos detectar amenazas y oportunidades brutas. Luego tenemos la inteligencia estratégica, que como lo dijimos ahora, lo podemos asociar con el cerebro, porque este procesa y planea y transforma la información cruda en directrices estratégicas mediante herramientas. Y por último tenemos la innovación abierta, que se asocia con el músculo porque este ejecuta y conecta con el mundo. Entonces conecta las necesidades identificadas con los solucionadores y pues ya tenemos como una transferencia de tecnologías. Sin cualquiera de estos tres elementos, la organización está incompleta o es vulnerable. Listo, tenemos las plataformas de orquestación, que son las que conectan el sistema. Entonces, afortunadamente, no estamos solos en esto. Existen plataformas y orquestadores, herramientas como Wasaku para gestionar ideas internas o Nine Sigma para resolver retos complejos a nivel global. También contamos con orquestadores públicos como Ruta N, que facilitan que las empresas y los solucionadores se encuentren en un mismo espacio. Por último, tenemos como conclusión que la innovación ya no es un evento aislado o una reunión de ideas, es un estado de alerta continua. Hemos pasado de cajas cerradas a membranas permeables, que como lo decíamos antes, pues las cajas cerradas son las empresas que no están preparadas para el cambio o que se resisten al cambio. Y también hemos pasado de datos abrumadores a inteligencia que permite actuar. En este entorno, la integración de la innovación abierta y la inteligencia tecnológica no es una opción, es el mecanismo fundamental para crecer y liderar el futuro. Muchas gracias.